Se dice del ahorcado, pero fue realmente quien se ahorcó fue la Ernestina. A mediados de los 60 se inicia esta historia para mí y mi hermana, que nos preocupaban las tres luces que aparecían en la montaña. Y el interés era saber qué pasaba, y alguna vez primero le preguntó a mi papá que por qué aparecían esas tres luces en la montaña, y mi papá dice que era el pecado de dos compadres que se amancebaron y del pecado nació un niño. Entonces a mí me quedó esa curiosidad y ya como a mis 13 años el gran interés por reconocer qué era el misterio de la montaña, porque los papás no podían ir al Palo Ahorcado. El que fuera al Palo Ahorcado lo podían excomulgar la Santa Madre Iglesia Católica, que era en Bosa. Y yo le hice la cacería varios días a don Guzmán, a Santiago Guzmán, para que me contara la verdadera historia. Y don Santiago Guzmán me cuenta, así como está al pie del texto, las palabras de esa primera fuente que fue él, yo las escribí años después. Y cuenta la historia que la Ernestina, siendo comadre de doña María, se amancebó con el Mayorga. El Mayorga vivía en los riscos de la montaña con su mujer María y se separó de ella y se quedó con la Ernestina, que decían los antiguos que era una alegrona, que era, bueno, una alegrona que no respetó y que se amancebó. Entonces ella vino a buscar una cuadrilla de hombres y esa cuadrilla de hombres fueron los Guzmanes. Los Guzmanes y otros vecinos que vivían en la montaña, que hay fotografía de esos primeros vivientes, porque ni siquiera se llamaban los primeros habitantes, sino los vivientes, los que vivían en la montaña. Y ellos le ayudaron a buscar al Mayorga y efectivamente lo encontraron a Mayorga con unas marcas extrañísimas. Ellos decían que era el putas, que el diablo lo había matado por convivir en concubinato, y como en esos tiempos sí se le tenía miedo al diablo. Ella se desesperó tanto y gemía como con ahogos de gritos de perro y así, toda enloquecida. Y ella al tercer día se colgó. Se colgó del árbol. Se colgó del árbol. Y no es, se dice del ahorcado, pero fue realmente quien se ahorcó fue la Ernestina. Eso me lo contó al pie de la letra, o sea, esa primera fuente que fue don Santiago Guzmán. Y a mediados de los 65 ya los papás ya iban a Paseo de Olla al Palo Ahorcado, porque ya tal vez se había acabado la maldición o no sé, y ya íbamos a ese Paseo de Olla. Y el Palo del Ahorcado después tomó fuerza porque yo fui una de las primeras impulsoras desde los 70, los 80, porque incluso traje grandes historiadores como el doctor Carrillo y todos estos grandes historiadores nacionales para que le dieran la relevancia al patrimonio cultural de Ciudad Bolívar y especialmente pues el Palo Ahorcado. Bueno, dicen, porque es que con los nuevos poblamientos que llegaron, todos le agregan ahorcados y ahorcados, pero realmente lo que se conoce es que la ahorcada fue la Ernestina. La Ernestina. En aquel entonces fue una sola persona. ¿Y después? Y después los nuevos habitantes, o sea, los segundos grandes pobladores como la comunidad de Potosí, de Cazuca, de todos esos lugares, agregaron más ahorcados. Agregaron más ahorcados. ¿Pero surgieron o no surgieron? Bueno, ¿Hubo o no hubo más ahorcados? Desde que yo reconozca la historia, no conozco ahorcados. Pero sí la gente suma y teje historias. No sé, dicen que 11, que 20, pero que yo con mis ojos haya visto más ahorcados, no. Sí he sabido de muertes que han aparecido cerca del árbol, pero también
muerte que quisieron hacerle al árbol porque en algún momento lo quisieron quemar. Y la magia que tiene el árbol es que el árbol no bota las hojas, pero el árbol se volvió tan mítico y tan importante desde la fe, como le dijera, esos rituales tan esperados por la comunidad donde han llegado 25.000, 30.000 visitantes el Viernes Santo.